Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes en esta noche. Vamos a dar inicio a nuestro culto del día de hoy, jueves. Pero para eso vamos a iniciar con una oración para que Dios sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que Él sea en control de este tiempo. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Padre, porque tú cuidas a cada uno de tus hijos, Señor, en este tiempo, Padre. Queremos darte gracias por este día más que tú nos has dado, Señor. Este día más en que podemos alabar, bendecir tu nombre, Señor, poder exaltarlo, Padre. Que aprendamos cada día más de ti, Señor, y que este día sea de gran bendición para nuestras vidas, Padre. Que todo lo que escuchemos, lo que cantemos, Señor, lo que leamos, Padre, entra a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, y así nosotros poderlo pues poner en práctica primeramente en nuestras vidas y así, Señor, poderlo compartir a las demás gentes, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Padre. Ese tiempo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Esta noche vamos a entender un poco de qué es la iglesia. Muchas veces nos han preguntado o nos hemos hecho esa pregunta de ¿qué es la iglesia? Algunos podemos entender cuando nos hacemos esa pregunta, nos realizan esa pregunta, es pues ¿qué es la iglesia? Es la casa de Dios, es la estructura, es el templo, ¿no? Pero pues realmente, ¿qué dice la Biblia en qué se refiere a qué es la iglesia? Y para eso les voy a invitar a que abran sus Biblias. Vamos a leer 2 libros. Primeramente vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25. Con estos 2 libros vamos a entender un poco, podríamos decirlo así, o vamos a aclarar, a veces podemos tener esa duda de qué es la iglesia y siempre es importante poderlo, poder aclarar nuestras dudas siempre basados en la Biblia. Y vamos a leer lo que dice Hebreos 10, 24 y 25 y dice de la siguiente manera: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto nos dice el libro de Hebreos 10, 23 y 24. Ahora les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo del 4 al 8. Romanos 12, del 4 al 8. Y dice de la siguiente manera: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o si el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con libertad, y el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Aquí podemos tenerlo un poco más en claro. En el libro de Hebreos, en el versículo 24, nos dice que nos considerémonos unos a otros, siempre estimulándonos en el amor y en las buenas obras. Siempre enseñándole, siempre animándonos en amor y siempre en hacer las cosas buenas. Y en Romanos, ¿qué nos dice? Nuestro cuerpo humano tiene muchos miembros.
los ojos, la nariz, la boca, las manos, los pies, pero cada uno de esos miembros tiene diferente función. Lo mismo pasa en la iglesia. Somos muchos hermanos, somos muchos miembros en la iglesia, en el templo, pero cada uno de ellos tiene una diferente función. Los que enseñan o los que tienen el don de enseñar, que sea en la enseñanza. Los que tienen el don de la exhortación, que exhorta en la exhortación. El que tiene del servicio, en el servir. ¿Qué nos quiere decir en eso? Que la iglesia, hermano, somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los que conformamos la iglesia. Todos tenemos diferentes dones. Los dones de la alabanza, los que cantan, grupo de pandero, los mayordomos, los ecónomos, los maestros. Cada uno de ellos tiene una función o un don. Y juntos somos la iglesia. Y como somos juntos en la iglesia, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Siempre buscando lo mejor para nuestros hermanos. En primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16 dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios morará en vosotros? Es una pregunta, hermanos. ¿No sabéis, hermanos, que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu Santo morará en vosotros? Bien, hermanos, ahora que tenemos un poco en claro qué es la iglesia, pongámoslo en práctica, hermanos. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el templo de Dios. Y como iglesia, nos tenemos que unir en amor, en obediencia, en alabanza a nuestro Señor, ayudándonos los unos a los otros, enseñándonos los unos a los otros, animándonos, fortaleciéndonos, levantándonos, para llegar al mismo camino o al mismo fin, que es alabar, honrar el nombre de Dios juntos como iglesia. Bien, hermanos, ahora con eso, juntos como iglesia, aunque estemos en nuestra casa en este tiempo, dice la palabra de Dios que aunque estén 2 o 3 congregados en su nombre, Él va a estar ahí. Dios está en ese tiempo en su casa, Dios está en este tiempo con nosotros, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestra mente, a nuestra vida. Y para ello vamos a alabar el nombre de nuestro Señor. Vamos a dar paso al grupo de alabanza. Fuente de salvación, venido a
Qué bueno y tan hermoso y agradable poder alabar el nombre de nuestro Señor. Con nuestros dones que tenemos, si no es el canto, hagamos el esfuerzo de cantar. Pero siempre agradando a nuestro Señor, levantando nuestra voz, entregando nuestro corazón, todo en sus manos. Y Dios obrará. Dios hará grandes milagros en cada una de nuestras vidas. Muy bien, hermanos. Ahora es tiempo de escuchar la palabra de Dios que tienen esta hora. Y les voy a poner que pongamos mucha atención, que quitemos toda distracción y todo para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y que lo que nosotros escuchemos quede en nuestra mente, en nuestro corazón. Que no solamente lo escuchemos en esta noche y el día de mañana se nos llegue a olvidar, sino que se plante la semillita para que esa semillita dé un buen fruto. Sabemos nosotros que si plantamos la semillita en tierra fértil, en tierra buena, y la seguimos regando, esa flor va a crecer y va a dar un buen fruto, o va a dar una bonita rosa, o lo que hayamos plantado, ¿verdad? Si es de fruto, pues dará un hermoso fruto. Y si solamente es una flor, una rosa, pues dará unas hermosas flores. Y así es con la palabra de Dios. Plantemos esa semilla en nuestro corazón y sigámosla regando todos los días. Sigamos en oración, sigamos en lectura bíblica, sigámonos llenando de la palabra de Dios para que esa semillita florezca en nuestra vida y nosotros podamos ser de testimonio
nuestra vida sea transformada y nosotros podamos compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a muchas más personas. Llevemos ese evangelio a más personas, que sabemos que en este mundo se necesita demasiado. Muy bien, hermanos, les invito a que prestemos atención. La predicación del día de hoy la va a traer nuestro hermano Carlos Castellanos. A comenzar este tiempo, primero antes de comenzar con la reflexión y con la oración, quiero darle gracias a Dios porque el día de ayer me permitió cumplir un año más de matrimonio con mi esposa, ya 9 años, ¿verdad?, de casados. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Pero bueno, vamos a empezar a entrar un poquito en materia porque el tiempo apremia y a menudo cuando pensamos en la iglesia tenemos ya cierta definición, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de qué es la iglesia. Y decía que ya tenemos cierto significado de esta palabra. Pensamos ya sea en el templo, en un lugar, una construcción de ciertas características, por un lado, o también podemos definir a la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia como los creyentes. La definición que el diccionario nos da es que la iglesia, lo que significa la iglesia, es el conjunto de fieles unidos por la misma fe y que celebran las mismas doctrinas religiosas. También es el edificio que se consagra a Dios y que le dedican culto. Esto es lo que nos dice el diccionario secular, ¿verdad? Por otro lado, vemos que la palabra iglesia, etimológicamente hablando, dice que viene de la palabra griega eclesia, que significa una asamblea o una convocatoria. Esto es lo que significa en su palabra de manera etimológica. Efesios 5:32 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. ¿Cuál es el misterio grande? Bueno, vamos a estar reflexionando un poquito más en esta hora acerca de lo que es la iglesia. Les quisiera invitar a que me acompañen a hacer una breve oración para así poder comenzar con la reflexión. Amén. Padre, gracias te damos porque eres bueno, porque eres maravilloso y porque hasta aquí nos has ayudado. Quisiera pedirte en esta hora, Señor, que seas obrando a través de este tiempo y permitiéndonos, Señor, que podamos reflexionar un poco más acerca de tu palabra, Señor, y lo que esta nos quiere mostrar en esta tarde. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Pongo la vida de cada uno de mis hermanos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una vez que hemos realizado esta oración, amada iglesia, vamos a comenzar con lo que es la reflexión. Y como hablábamos acerca de la etimología de esta palabra, la palabra iglesia, podemos ver que viene de esa palabra griega eclesia, que significa una asamblea o convocatoria. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, según vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, donde dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes en Jesucristo desde el día del Pentecostés, según vemos en Hechos capítulo 2, hasta la segunda venida de Jesucristo, que la seguimos esperando, ¿verdad? Pero qué gran responsabilidad lleva a poder entender estas palabras en las cuales nosotros podríamos decir que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, según lo que acabamos de leer a través de la Biblia. Y entonces en ese sentido, la palabra iglesia cobra mucha relevancia, o debería cobrar mucha relevancia para nosotros. La palabra iglesia en griego, como vimos hace un rato, es eclesia y significa asamblea o un grupo de personas reunidas. Sin embargo, en el idioma original es un vocablo compuesto de dos elementos: el componente ek, que significa fuera de, y kaleo, que quiere decir llamar. De ahí que la iglesia esté conformada por un grupo de personas que han sido llamadas fuera del mundo para formar un reino de sacerdotes
que proclamen los atributos de Dios a través de la redención misma. Pedro lo dijo de esta manera: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. La idea de la iglesia, déjame decirte, amado hermano, que no nació en la mente del hombre, sino en la mente de Dios, el cual llamó a un grupo de personas para sí mismo, y eso puede verse en su revelación desde el Antiguo Testamento. También lo podemos ver en el Nuevo Testamento, que es la comunidad de aquellos que reconocen a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Es una comunidad donde Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta que la iglesia fue llamada por Dios según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. En la eternidad pasada, Dios anticipó la caída del hombre y desde aquel momento se propuso levantar una iglesia redimida de su esclavitud al pecado y que pusiera de manifiesto el amor, la gracia y la benevolencia de Dios junto con el resto de sus atributos. Es inconcebible que esta iglesia, que como su nombre indica fue llamada fuera, luego quisiera vivir en el mundo del cual fue sacado. ¿Qué quiere decir todo esto que estamos leyendo, amada iglesia? La iglesia es una comunidad, pero es una comunidad que tiene un propósito, es una comunidad que tendría que tener una identidad, porque estamos hablando de la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana de Cristo, ¿verdad? Y como este nombre lo dice, hemos sido llamados a formar parte de esa congregación, hemos sido llamados a ser parte de esa asamblea o de esa comunidad de fe que se está reuniendo para alabar, para exaltar, para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si esto es una realidad, amada iglesia, entonces ¿por qué pensar en regresar al mundo? ¿Por qué nosotros tendríamos que estar viendo lo que no es apropiado? La iglesia está formada por todos los que tienen una relación personal con Jesucristo. Primera de Corintios 12, 13 y 14 dice: porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos los que nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí vemos que cualquiera que ha depositado su fe en Jesucristo, que lo ha aceptado, que lo ha recibido, es parte del cuerpo de Cristo y ha recibido el Espíritu de Cristo como evidencia. La iglesia de Dios la forman todos aquellos que han recibido la salvación a través de la fe en Jesucristo. Y podríamos pensar, bueno, entonces todos somos la iglesia. Y así debería de ser. Pero la iglesia tiene ciertas características y aquí es donde nosotros tenemos que poner atención y también cierto cuidado. La iglesia fue llamada fuera del mundo, de las tinieblas a su luz, no para que esté en el mundo. La iglesia fue llamada con llamamiento santo y la iglesia fue llamada a la libertad de la esclavitud del pecado. Esto nos habla de que la iglesia debe mantenerse alejada de aquel lugar de donde fue sacada. Si quiere honrar al mundo, no son realmente iglesias, y las que regresaron al mundo dejaron de ser iglesias. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tenemos que leer la Biblia y de ahí nos tendríamos que ir a Apocalipsis capítulo 3 versículo 1, donde nos dice lo siguiente acerca de la iglesia de Sardis, que fue una de las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis, y Dios le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esta congregación había dejado de vivir, solo le quedaba el nombre nada más. La iglesia no está conformada por todo aquel que asiste, sino por aquellos que fueron regenerados y cuya vida de santidad es evidente. Ni siquiera está formada por todos aquellos que dicen Señor, Señor, que tienen un título, que tienen un ministerio o que pueden tener una buena imagen delante de la iglesia. Porque si bien muchos podemos decir Señor, Señor, el Señor en algunos les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado y atención al hablar acerca de la iglesia.
Amado hermano, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia para nosotros hoy en día? Yo les decía hace unos minutos cuando comenzamos a leer acerca de esto, que cuando hablamos de la iglesia, nosotros también pensamos muchas veces en lo que es el templo, ¿verdad? Lo que es el edificio, lo que es la construcción, lo que es un lugar físico. Y mira que no cualquier lugar, ¿verdad? Sino que este lugar tiene que tener ciertas características. Nosotros podemos ver que en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice de la siguiente manera: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo es el templo. Y por otro lado vemos que nosotros somos la iglesia. Si nosotros somos la iglesia y si nuestro cuerpo es el templo, tienen que haber características que surjan y que la gente pueda ver. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles características nosotros podríamos encontrar en el templo? Si lo vemos como un lugar, ¿verdad? Déjame decirte algunas características que podemos ver. Una, que el templo era un lugar consagrado, dedicado. Que la presencia de Dios estaba presente. Era un lugar de adoración, pero también un lugar de sacrificio. Si tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, si tú eres la iglesia de Jesucristo, tendría que haber consagración. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Nosotros tendríamos que estar dedicados. Tendríamos que estar en la presencia de Dios, porque Dios está con nosotros y en nosotros. También tendríamos que tener una constante adoración. Y también nosotros tenemos que entender que no puede haber cavidad para el pecado, ¿verdad? Y si ha habido pecado, es tiempo también de que nosotros pudiésemos buscar el perdón. Este es un tiempo, amada iglesia, para la reflexión. Yo me quedaba pensando acerca de lo que es la iglesia y de la demanda que nosotros tendríamos que tener en cuanto al entendimiento de buscar el significado. Déjame decirte, amada iglesia, que este es un tiempo en el cual nosotros tenemos que aprender a santificarnos. Tenemos que aprender a adorar y también tenemos que aprender a valorar. Fuimos comprados a un precio y no cualquier precio. Es el precio de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera, amada hermano, que entiendas que cuando hablamos de iglesia, hablamos del cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo no estamos hablando de ese cuerpo que fue crucificado, sino estamos hablando de tu persona, de mi persona, dedicada y consagrada a Dios. Quisiera que en este tiempo nosotros cerráramos un instante nuestros ojos y empezáramos a escuchar lo que la Biblia nos dice en Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 5. Quiero que cierres tus ojos, porque es importante que nosotros seamos obedientes. Mira lo que dice Efesios capítulo 5. En el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Y cómo es que se tiene que preparar? Mira que la Biblia nos dice que Jesucristo nos ha amado totalmente, totalmente. Ahora es tiempo de que nosotros correspondamos, ¿verdad? Dice que la mujer tiene que estar sujeta al marido en todo, así como la iglesia tiene que estar sujeta en todo a Cristo, no en algunas partes. Es tiempo de que nosotros nos sometamos. Es tiempo de que nosotros nos santifiquemos. Mira que hablando acerca del templo, y con esto voy cerrando, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, en los últimos libros, encontramos versículos en los cuales nos dice: hastiado estoy de sus sacrificios. Me dices Señor y no me obedeces. Me dices Rey y no me honras, ¿verdad? Me dices Padre. Mira, amada iglesia, que muchas veces podemos ver a través de la historia en el Antiguo Testamento que hubo un costumbrismo, que hubo un tiempo en el cual ya no había entendimiento para pronto. Este es un tiempo en el cual nosotros nos tenemos que poner a reflexionar. Josué decía: si Baal es Dios, servirle. Pero si Jehová es Dios, servirle. Este es un tiempo en el cual nosotros tenemos que decirle: Señor, yo te quiero seguir, yo te quiero servir solamente a ti. Y que nos presentemos como esa iglesia que nos dice: sin mancha, sin arrugas, una iglesia santificada para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Oremos. Señor, hoy nos presentamos como una iglesia, un grupo de personas aquí reunidas a través de este medio, pero reunidas con un propósito, porque somos una iglesia cristiana, una iglesia, Señor, que está aquí reunida para glorificarte, para honrarte, para adorarte, para entender, Señor, lo que esperas de nosotros. Te pido, Señor, que nos perdones todo aquello que no ha sido grato delante de tus ojos, y que nos ayude, Señor, para poder caminar de acuerdo a tu preciosa voluntad. Ayúdanos, Señor, a no tomar en poco tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos tener una conciencia de tu realidad, de tu palabra, Señor, y no estemos diluyendo tu palabra o lo que esperas acerca de nosotros. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Que nuestros nombres, Señor, sean mantenidos ahí escritos en el libro de la vida, y que nosotros podamos ser verdaderamente tu iglesia. Que nosotros podamos, Señor y Dios mío, ser renovados cada día. Gracias te doy porque hasta aquí nos has ayudado. Te bendigo y te alabo en esta noche, oh Dios. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, amada iglesia de Jesucristo. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Carlos, gracias a Dios por su familia, por su matrimonio, por su ministerio en la iglesia también, por su cargo, y que Dios siga bendiciendo grandemente su vida. Para ello, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo, que Dios siga bendiciendo cada uno de sus hogares, de su familia, de su salud. No dejemos de estar orando. Sabemos que todos los días ya estamos por terminar nuestro tiempo de oración ayuno de 40 días.
Sabemos que nuestro grupo todos los días nos mandan el recordatorio de qué estaremos orando, y apoyémonos en esa oración. Le toca a cada familia o cada hermana la oración, pero nosotros podemos unirnos en ese tiempo de oración junto con la persona que le corresponde ese día. También de igual manera les invito a que sigamos nuestras transmisiones los días jueves como el día de hoy. El día de hoy fue virtual, pero el próximo jueves va a ser presencial en nuestra iglesia a las 7 de la noche. De igual forma, el día sábado con jóvenes ya lo están haciendo de manera virtual, en la aplicación para videollamada. Si se quieren unir, que nos puedan acompañar con los jóvenes, sería de gran bendición. Le pueden mandar un mensaje a nuestro hermano Julio para que él les pueda dar detalladamente la liga y dónde se pueden reunir para poder también unirnos con los jóvenes. De igual forma, los días domingos también tenemos nuestro servicio de forma presencial que inicia a las 11 de la mañana con la escuela dominical y posteriormente con nuestra culto general. Y pues el día sábado recordemos que tenemos los matrimonios, una gran invitación para la cena de matrimonios. Es este sábado a las 7 de la noche en nuestra iglesia. Por favor, todos los matrimonios que nos quieran acompañar están más que invitados y pueden invitar a algún otro matrimonio, algunos vecinos que tengan, amigos, conocidos. Pueden también darles la invitación para que nos puedan acompañar este sábado 4 de febrero. Y cualquier información, cualquier duda, cualquier pregunta, todo lo que quieran saber relacionado para lo de la cena de matrimonio, se pueden comunicar con nuestra hermana Jessica Muñoz y para que les puedan dar toda la información. Los que tienen hijos, de igual manera, habrá clases para los pequeñitos para que también puedan convivir un tiempo en la iglesia. Y hablando también de nuestra hermana Jessie, recordemos los días miércoles a las 7 de la noche, nuestro tiempo de oración. Unámonos en oración por las necesidades, peticiones de nuestros hermanos. Recordemos que tenemos muchas necesidades, muchas peticiones en nuestra iglesia y es muy bonito poder unirnos a este tiempo en oración. Si tiene alguna necesidad, alguna petición que quiera que oremos como iglesia, que oremos como hermanos, pues se la puede mandar a nuestra hermana Jessica Muñoz o también en el grupo de la iglesia por WhatsApp. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo. Que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo, primeramente Dios, muy pronto. Que Dios les bendiga.